El sol de mediodía golpeaba las piedras antiguas de la Plaza Mayor de Madrid con una intensidad brutal, convirtiendo cada adoquín en un pequeño horno que irradiaba calor hacia arriba. Entre el bullicio de turistas fotografiando la estatua de Felipe III y los camareros gritando pedidos desde las terrazas atestadas, había un silencio particular en la esquina noreste de la plaza. Un silencio que rodeaba a un hombre de unos 60 años, sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared de ladrillo rojizo del edificio de la Real Casa de la Panadería. Su nombre era Mateo, aunque pocos lo sabían ya. Vestía una chaqueta de cuero agrietada, que había conocido tiempos mejores, pantalones manchados de polvo y unas botas militares desgastadas que contaban historias que él prefería no recordar. Frente a él, colocado con un cuidado casi ceremonial, sobre un trozo de cartón doblado, reposaba su almuerzo en un bocadillo de tortilla española, que le había dado la dueña de un bar cercano, una mujer mayor, de ojos bondadosos, que siempre guardaba algo para él. A Mateo miraba ese bocadillo como si fuera un tesoro. No había comido nada caliente en 2 días, y el aroma del huevo mezclado con patatas y cebolla caramelizada le hacía salivar involuntariamente. Sus manos temblorosas, marcadas por cicatrices y manchas de edad, se extendieron lentamente hacia el alimento envuelto en papel de aluminio arrugado. Podía sentir el calor residual atravesando el metal, prometiéndole unos minutos de consuelo en medio de la dureza implacable de vivir en las calles. A su alrededor Madrid seguía su ritmo frenético. Grupos de estudiantes con mochilas pesadas cruzaban la plaza, riendo. Una pareja de enamorados se besaba junto a la fuente central, y un músico, Cali, tocaba una guitarra flamenca con destreza, llenando el aire con acordes melancólicos que parecían narrar sus propias tragedias. Entonces, como una tormenta que aparece sin aviso en un cielo despejado, ella llegó, una mujer de unos 40 años vestida con un traje sastre blanco inmaculado de diseñador, tacones, Louboutin rojos que resonaban contra el empedrado como pequeños martillos de juicio y gafas de sol, Chanel que ocultaban sus ojos, pero no su expresión de desprecio. Su cabello castaño perfectamente alisado caía sobre sus hombros como una cascada controlada, y llevaba en una mano un bolso de mano Louis Vuitton, valorado probablemente en lo que Mateo no veía en un año entero. Se llamaba Carolina Mendoza Villar, hija de un magnate inmobiliario madrileño, criada entre alfombras persas y vacaciones en Marbella. Acostumbrada a que el mundo se moviera según su voluntad, caminaba por la Plaza Mayor con la seguridad de quien considera que todo espacio público es en realidad una extensión de su propiedad privada. Carolina se detuvo exactamente frente a Mateo, no junto a él, no cerca de él, sino directamente frente, bloqueando la luz del sol que había estado calentando su rostro curtido. La sombra que proyectaba sobre el anciano parecía más fría que cualquier sombra natural. Mateo levantó la vista, entrecerrando los ojos por el contraste de luz, y por un momento sus miradas se encontraron. Los ojos grises y cansados de un hombre que había visto demasiado, contra los ojos oscuros e impacientes de una mujer que nunca había visto suficiente de lo que quería. Ella arrugó la nariz visiblemente, como si el mero acto de estar cerca de Mateo contaminara su aire personal. Sacó su teléfono móvil del bolso con un movimiento brusco y marcó un número. Pero antes de hacer la llamada, su vista cayó sobre el bocadillo cuidadosamente colocado sobre el cartón. «Esto es absolutamente inaceptable», dijo Carolina en voz alta, no dirigiéndose a Mateo, sino al universo en general, como pronunciando un veredicto divino. Su acento era el característico de los barrios ricos del norte de Madrid. Cada vocal estirada con una precisión que delataba años de educación en colegios privados británicos. «Esta plaza es patrimonio histórico de España, no un comedor social para vagabundos. ¿Cómo se supone que los turistas disfruten de la belleza arquitectónica con esta exhibición de miseria arruinando la estética?» Mateo no respondió. Había aprendido hacía mucho tiempo que responder solo empeoraba las cosas. En cambio, movió sutilmente su mano hacia el bocadillo, un gesto protector, instintivo, como un animal salvaje, protegiendo su última comida antes del invierno. Ese pequeño movimiento, apenas perceptible, fue suficiente para desencadenar lo que vendría después. Carolina bajó la vista hacia el bocadillo, y luego de nuevo hacia Mateo, y en sus labios pintados de rojo carmesí
se dibujó algo que no era exactamente una sonrisa, sino más bien la expresión de alguien que ha decidido enseñar una lección. ¿Estás comiendo aquí? ¿En el suelo, delante de todos? Preguntó con una voz que goteaba sarcasmo y asco a partes iguales. Esto no es una zona de picnic, señor. Esto es un espacio público civilizado, Mateo. Finalmente habló. Su voz era áspera por años de exposición al frío y la humedad, pero conservaba un rastro de dignidad que ninguna circunstancia había logrado borrar completamente en señora. Solo estoy intentando comer algo. No molesto a nadie. Por favor, déjeme en paz. Sus palabras fueron suaves, casi una súplica, pronunciadas con un acento que revelaba orígenes rurales, probablemente de Castilla o Extremadura, lugares donde la cortesía todavía significaba algo, incluso en la pobreza. Pero esas palabras no conmovieron a Carolina. Si acaso, parecieron enfurecerla más, como si la audacia de ese hombre de dirigirse a ella directamente fuera una ofensa adicional. Molestar, tu mera presencia molesta, tu olor molesta, tu aspecto molesta. Escupió las palabras como veneno. Algunos turistas habían comenzado a detenerse, formando un semicírculo curioso alrededor de la escena. Un grupo de adolescentes estadounidenses sacó sus teléfonos móviles, intuyendo que algo dramático estaba a punto de suceder. Ese instinto moderno de documentar el conflicto antes de intervenir en él. Una pareja mayor española se miraron entre sí con expresiones de incomodidad, queriendo alejarse pero incapaces de apartar la vista, como testigos accidentales de un accidente de tráfico a cámara lenta. Y entonces sucedió, con un movimiento tan rápido que a Mateo no le dio tiempo de reaccionar. Carolina se agachó ligeramente, sus dedos perfectamente manicurados con uñas de gel color nude extendidos como garras, y agarró el bocadillo envuelto en papel de aluminio directamente del cartón. Mateo trató de detenerla, su mano moviéndose hacia adelante en un gesto desesperado, pero ella fue más rápida, más decidida, más cruel. Déjame ayudarte a limpiar esto, dijo con una sonrisa que helaba la sangre. Girando sobre sus tacones, con una elegancia practicada en 1000 fiestas de alta sociedad, caminó 5 pasos exactos, hasta una papelera pública de metal verde, situada junto a uno de los arcos de entrada a la plaza. Esa papelera que había visto desfilar siglos de historia madrileña, sin inmutarse. Carolina sostuvo el bocadillo en alto por un momento, como un trofeo, asegurándose de que todos los presentes pudieran ver lo que estaba a punto de hacer. Los murmullos de la pequeña multitud se intensificaron. Alguien gritó, «No lo hagas», pero la voz se perdió en el ruido ambiental. Y entonces, con un gesto teatral, casi ceremonial, dejó caer el bocadillo dentro de la papelera. El sonido del papel aluminio golpeando el fondo metálico resonó en el espacio como un disparo seco, definitivo, irreversible. Carolina se limpió las manos una contra otra con evidente disgusto, como si acabara de tocar algo tóxico, y luego se giró hacia Mateo con expresión triunfante. Ahí está, mucho mejor. Ahora la acera está limpia y ordenada, como debe estar en una ciudad civilizada. Mateo se quedó completamente inmóvil, todavía sentado en el suelo con la espalda contra la pared, mirando la papelera como si no pudiera procesar lo que acababa de presenciar. Sus manos temblaban ahora sin control, no solo por hambre, sino por algo mucho más profundo. Una humillación tan completa, tan pública, tan gratuita, que atravesaba todas las capas de resignación que había construido durante años de vida en las calles. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla arrugada, trazando un camino limpio a través del polvo acumulado. Y en ese preciso momento, mientras Carolina se alejaba satisfecha, entre la multitud atónita, mientras los teléfonos móviles seguían grabando, mientras Madrid continuaba respirando indiferente a su alrededor, algo cambió en el aire de la Plaza Mayor, en una tensión eléctrica, invisible, pero palpable, como esos segundos antes de que estalle una tormenta de verano. Lo que Carolina Mendoza Villar no sabía mientras se alejaba con sus tacones Louboutin, resonando contra el empedrado de la Plaza Mayor, era que, entre la multitud de turistas y curiosos que habían presenciado su acto de crueldad gratuita, había alguien que la conocía muy bien, demasiado bien, de hecho, sentado en una de las terrazas del Café de Oriente, con un cortado enfriándose en la mesa frente a él, y un periódico El País desplegado como cortina de privacidad estaba Javier
Ruiz Montero, periodista de investigación del Diario Nacional, con 20 años de experiencia destapando escándalos de corrupción política y empresarial. Javier había estado siguiendo a la familia Mendoza Villar durante meses, recopilando evidencias de un entramado complejo de evasión fiscal, blanqueo de capitales a través de propiedades fantasma en la Costa del Sol, y conexiones turbias con funcionarios municipales, que aprobaban recalificaciones de terreno, a cambio de sobres, llenos de billetes de 500 euros. Carolina era una pieza secundaria en esa investigación, pero lo que acababa de presenciar le dio una idea completamente nueva. Javier sacó su propio teléfono móvil y comenzó a grabar discretamente, capturando los últimos segundos de Carolina, limpiándose las manos con esa expresión de satisfacción nauseabunda. Pero más importante aún, enfocó su cámara hacia Mateo, que seguía sentado en el suelo, con esa lágrima solitaria brillando en su mejilla, bajo la luz despiadada del mediodía madrileño. El periodista sabía que en la era de las redes sociales, la empatía humana podía ser un arma mucho más poderosa que cualquier documento legal. La gente podía ignorar números en una hoja de cálculo sobre millones de euros evadidos en impuestos, pero nadie podía ignorar la imagen de un anciano llorando, después de que una mujer rica le quitara su única comida del día. Javier terminó de grabar, pagó su café, con un billete de 5 euros dejando el cambio como propina, y se acercó lentamente hacia donde Mateo permanecía sentado, todavía en shock. «Señor, ¿se encuentra bien?», preguntó Javier con genuina preocupación, agachándose hasta quedar a la altura de los ojos del anciano. Mateo levantó la vista lentamente, como si despertara de una pesadilla, y asintió, débilmente, sin decir nada. Sus labios temblaban intentando formar palabras que no llegaban. Javier pudo ver de cerca las marcas de una vida devastada por circunstancias que probablemente iban mucho más allá de la simple mala suerte, en cicatrices en las manos que parecían de trabajos manuales pesados, arrugas profundas que hablaban de noches sin dormir a la intemperie, y en sus ojos grises había algo que el periodista reconoció inmediatamente porque lo había visto en veteranos de guerra en trauma profundo, el tipo que te cambia para siempre. «¿Cómo se llama?», insistió Javier con suavidad. «Mateo», respondió finalmente el anciano con voz quebrada. «Mateo Sánchez Herrera». «Usted no causó ningún problema, Mateo. Anne, esa mujer. Ella fue quien actuó mal. Muy mal. Su pantalón de vestir se ensuciara con el polvo acumulado en el adoquinado». Ese gesto sorprendió a Mateo tanto que giró completamente su cabeza para mirarlo con incredulidad. Nadie se había sentado a su nivel en años. La gente siempre lo miraba desde arriba, física y metafóricamente. «Mateo, voy a preguntarle algo importante y necesito que sea completamente honesto conmigo. ¿Me permite compartir lo que acaba de pasarle? ¿Dejaría que el mundo sepa su historia?». El anciano parpadeó confundido. «Mi historia, no tengo ninguna historia, señor. Solo soy un viejo que ya no le importa a nadie». Javier negó con la cabeza firmemente. «Todos tenemos una historia, Mateo, todos, y la suya merece ser escuchada». Durante la siguiente hora, sentados en esa esquina de la Plaza Mayor, mientras Madrid continuaba su danza frenética a su alrededor, Mateo le contó a Javier fragmentos de una vida que había comenzado con tanta promesa y había terminado en esa pared fría. Había sido maestro de escuela primaria en un pueblecito de Guadalajara, casado con su amor de juventud, padre de 2 hijas hermosas que habían sido su razón de existir. Pero entonces llegó la crisis económica de 2008 como un tsunami invisible que arrasó con todo. La escuela cerró por falta de presupuesto municipal. Su esposa enfermó de cáncer y los tratamientos drenaron todos sus ahorros, dejándolos endeudados más allá de cualquier esperanza de recuperación. Cuando ella murió 3 años después, Mateo se desmoronó completamente. Cayó en una depresión tan profunda que dejó de comer, de dormir, de existir realmente. Sus hijas intentaron ayudarlo, pero ellas también luchaban con sus propias familias y crisis económicas. Eventualmente, Mateo les dijo que no se preocuparan más por él, que estaría bien. Fue la última mentira que les contó antes de desaparecer hacia las calles de Madrid, donde había sobrevivido durante los últimos 7 años, con la ayuda esporádica de extraños bondadosos.
Javier escuchó cada palabra, tomando notas mentales, su mente de periodista ya organizando la narrativa, identificando los momentos clave, las emociones universales que conectarían con millones de personas. Pero más allá de la historia profesional, sentía algo profundamente personal. Su propio padre había luchado con la depresión después de perder su negocio familiar durante esa misma crisis económica. Javier había visto cómo un hombre orgulloso y trabajador podía desmoronarse cuando el sistema que había sostenido toda su vida, de repente, lo abandonaba sin red de seguridad. Mateo, ¿le gustaría que intentáramos encontrar a sus hijas?, preguntó, finalmente. El anciano cerró los ojos con fuerza, como si esa pregunta le causara dolor físico. No quiero que me vean así, señor. Ellas deben pensar que estoy muerto. Es mejor de esa forma. No quiero ser una carga. No quiero que sientan vergüenza de su padre. Javier puso una mano firme sobre el hombro tembloroso de Mateo. Créame cuando le digo esto. A ninguna hija que ame a su padre siente vergüenza de él, sin importar las circunstancias. Solo sienten amor y preocupación. Mientras esa conversación transcurría en la Plaza Mayor, Carolina Mendoza Viller llegaba a su oficina en el lujoso distrito de Salamanca, un piso completo de un edificio Art Deco convertido en espacios de trabajo para empresas de marketing y consultoría. Ella dirigía una firma boutique de relaciones públicas que atendía exclusivamente a clientes de alto perfil, políticos que necesitaban limpiar su imagen, empresarios envueltos en escándalos que requerían rehabilitación mediática, celebridades que habían dicho algo inapropiado en redes sociales y necesitaban control de daños. La ironía de su profesión no se le escapaba a nadie, excepto a ella misma. Se sentó en su silla ergonómica de diseñador, encendió su iMac de 27 pulgadas y comenzó a revisar sus cuentas de redes sociales, como hacía religiosamente cada hora. Instagram primero, en sus últimas fotos del fin de semana, en Ibiza, habían conseguido casi 2000 likes. Twitter después, en su hilo sobre emprendimiento femenino en tiempos difíciles, había sido retuiteado por varias influencers. Todo parecía perfecto en el mundo cuidadosamente curado de Carolina Mendoza Villar. Pero entonces, a las 15:47 de esa tarde de martes, mientras tomaba un sorbo de su agua mineral importada de los Alpes suizos, su teléfono comenzó a vibrar. Un mensaje de WhatsApp de su asistente personal en Carolina. Necesitas ver esto ahora. Adjunto había un enlace a Twitter. Carolina hizo clic con una mezcla de curiosidad y molestia, esperando encontrar algún chisme menor sobre algún competidor profesional. En cambio, lo que apareció en su pantalla la dejó completamente paralizada. Era un video que ya había sido visto 47,000 veces en las últimas 2 horas. El título decía: Mujer rica destruye el almuerzo de un anciano sin hogar en plena Plaza Mayor de Madrid. Indignante en Carolina, reconoció inmediatamente su propio traje blanco, sus tacones rojos. Incluso podía escuchar su propia voz diciendo esas palabras que en el momento le habían parecido tan justificadas. Déjame ayudarte a limpiar esto. El video había sido grabado desde múltiples ángulos por diferentes testigos, editado juntos en una secuencia devastadora que no dejaba ninguna duda sobre lo que había sucedido. Había primeros planos de la cara de Mateo cuando Carolina agarró su bocadillo, el momento exacto en que sus ojos se llenaron de lágrimas, el sonido hueco del aluminio golpeando el fondo de la papelera. Los comentarios bajo el video eran un torrente imparable de indignación, cada palabra un puñetazo directo a su reputación. Esto me rompe el corazón. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? Debería darle vergüenza, señora. Esta mujer necesita ser identificada y expuesta. ¿Qué clase de monstruo le quita comida a un anciano? Carolina sintió que la habitación comenzaba a girar. Sus manos temblaban mientras intentaba contener el pánico que ascendía por su garganta como bilis ácida. Intentó cerrar el video, pero sus dedos no le obedecían. Seguía reproduciendo en loop, una y otra vez, ese momento de crueldad convertido en un gif infinito de su propia humanidad destruida. Pero el video en redes sociales era solo el primer terremoto. El verdadero tsunami llegó exactamente 3 horas después, cuando Javier Ruiz Montero publicó su artículo completo en la edición digital de El País. El titular ocupaba toda la primera plana. La doble cara de la élite madrileña. La mujer que humilló a un anciano sin hogar resulta ser la hija de un empresario investigado por corrupción. El artículo era una obra maestra de periodismo narrativo,
combinando la historia inmediata de lo que había sucedido en la Plaza Mayor con un contexto devastador sobre la familia Mendoza. Javier había conseguido corroborar conexiones entre la empresa constructora del padre de Carolina y al menos 5 casos de recalificación ilegal de terrenos protegidos en municipios pequeños de la Comunidad de Madrid. Había extractos de conversaciones telefónicas interceptadas legalmente por orden judicial donde se mencionaban pagos en efectivo a funcionarios municipales. Había documentos que mostraban propiedades fantasma en Marbella, registradas bajo nombres de empresas offshore en Panamá. Y en el centro de todo eso, como un símbolo perfecto de la desconexión moral de esa élite, estaba la foto de Carolina tirando el bocadillo a la basura mientras Mateo lloraba en el fondo. El artículo incluía también algo que Carolina no esperaba. En una entrevista completa con Mateo, con su foto mirando directamente a la cámara, con esos ojos grises llenos de dignidad rota, pero no destruida. Javier había escrito su historia con un respeto y una sensibilidad que hacía imposible leerla sin sentir algo profundo en el pecho. Terminaba con una cita de Mateo que se volvería viral en las siguientes horas. No culpo a esa señora por no ver mi humanidad. Este mundo nos enseña a no vernos unos a otros, pero yo sigo siendo un hombre, aunque viva en la calle. Sigo teniendo sentimientos, aunque nadie los pregunte. Y ese bocadillo que ella tiró a la basura como si fuera nada, para mí era todo lo que tendría ese día. No era solo comida, era esperanza de que todavía existe bondad en algún lugar. Esas palabras golpearon a España como un puño cerrado en plena cara de su conciencia colectiva. En menos de 6 horas, el hashtag Justicia para Mateo era tendencia número 1 en España, y comenzaba a expandirse a toda Latinoamérica y partes de Europa. Cuentas de Instagram con millones de seguidores compartían el video con comentarios airados. YouTubers hacían videos de reacción con títulos como "No vas a creer lo que esta mujer le hizo a un anciano". TikTok explotaba con cientos de videos de jóvenes expresando su indignación. Muchos de ellos grabando sus propias experiencias de ver a personas sin hogar siendo maltratadas y prometiendo nunca más quedarse callados. La historia había tocado un nervio expuesto en la sociedad española pospandemia, donde la desigualdad económica había alcanzado niveles obscenos y la paciencia popular con los abusos de los ricos estaba en su punto más bajo en décadas. Carolina Mendoza se había convertido sin quererlo en el símbolo perfecto de todo lo que estaba mal con el sistema. Arrogancia, crueldad casual, desconexión absoluta de las luchas de la gente común y la sensación impune de superioridad que permitía a personas como ella tratar a otros seres humanos como basura literal. Para las 21:00 de esa noche, Carolina había perdido el 80% de sus clientes corporativos. Las llamadas llegaban una tras otra, todas diciendo variaciones de lo mismo, dadas las circunstancias actuales, y considerando nuestra imagen de marca, hemos decidido terminar nuestra relación profesional. Efectivamente inmediata en su cuenta de Instagram había sido bombardeada con tantos comentarios negativos que tuvo que cerrarla completamente. Su bandeja de correo electrónico estaba llena de mensajes de periodistas pidiendo declaraciones, abogados ofreciendo representación para demandas inminentes, y ex amigos distanciándose con excusas transparentes. Incluso su padre, el poderoso magnate inmobiliario Fernando Mendoza, la llamó desde su mansión en La Moraleja, no para consolarla, sino para gritarle por haber atraído atención mediática no deseada, justo cuando él intentaba negociar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. ¿En qué estabas pensando, Carolina? ¿Tienes idea del daño que has causado? No solo a ti misma, sino a toda la familia. Su propia madre, una mujer que había pasado toda su vida cultivando apariencias impecables en los círculos sociales de alta sociedad madrileña, le envió un mensaje de texto frío como el hielo. Tu hermana y yo salimos mañana hacia nuestra casa en Suiza. Creo que deberías considerar hacer lo mismo hasta que esto se calme. Pero había algo en el universo de esta historia que aún no se había revelado. Una pieza final del rompecabezas que transformaría completamente su significado. Mientras Carolina se hundía en su sofá de cuero italiano, con una botella de vino tinto de 200 euros, que no le sabía nada. Mientras lloraba lágrimas de autocompasión mezcladas con genuino terror sobre su futuro destruido, algo extraordinario estaba sucediendo al otro lado de la ciudad. Javier había publicado en su artículo los detalles de una cuenta de GoFundMe
que había creado para Mateo, con un objetivo modesto de 5.000 euros suficiente para conseguirle un lugar donde dormir durante algunos meses y ayudarlo a reconectarse con sus hijas. Esperaba que tal vez conseguirían ese objetivo en una semana o dos, con suficiente difusión, pero la respuesta fue inmediata y abrumadora. En las primeras 4 horas, habían llegado 50.000 euros de donaciones de toda España. Mensajes acompañaban las transferencias. Esto es por mi padre, que también pasó por tiempos difíciles. Por mi abuelo, que perdió todo en la crisis, porque todos estamos a una mala racha de estar en su lugar, para que sepa que hay más bondad que crueldad en este mundo. Para la medianoche de ese primer día, la campaña había recaudado 287.000 euros. Era una cifra imposible, irracional, hermosa en su absurdo. Javier no podía creer lo que veía en la pantalla de su ordenador, actualizando la página a cada pocos segundos y viendo los números subir como un contador desbocado. Pero más allá del dinero, algo aún más importante estaba sucediendo. Entre los miles de comentarios en la campaña, 2 llamaron especialmente la atención de Javier. El primero decía: soy Patricia Sánchez, de Guadalajara. Creo que este hombre podría ser mi padre. Perdimos contacto con él hace 7 años y hemos estado buscándolo desde entonces. Por favor, necesito saber si es él. El segundo mensaje, publicado apenas 10 minutos después, decía casi exactamente lo mismo, pero firmado por alguien llamada Lucía Sánchez. Las hijas de Mateo, separadas de su padre por su propia vergüenza y orgullo roto, habían estado buscándolo durante años por hospitales, refugios y programas sociales sin ningún resultado. Y ahora, gracias a la crueldad viral de una mujer rica, finalmente habían encontrado la pista que necesitaban. Javier contactó inmediatamente a ambas mujeres para verificar sus identidades y coordinar un encuentro. Les envió fotos de Mateo tomadas ese mismo día, con su permiso. Las respuestas llegaron casi instantáneamente. Ambas mujeres confirmando, entre lágrimas digitales, que sí, ese era definitivamente su padre. Querían verlo inmediatamente, esa misma noche si fuera posible. Javier organizó todo con una eficiencia que solo años de coordinar operaciones periodísticas complejas podían proporcionar. Consiguió que un refugio temporal de personas sin hogar en el barrio de Lavapiés aceptara hospedar a Mateo por esa noche, en una habitación privada, con la condición de que Javier acompañara la historia con un reportaje sobre su trabajo. A las 11:30 de la noche, Mateo estaba duchado por primera vez en semanas, con ropa limpia, donada por el refugio, sentado nerviosamente en una habitación pequeña, pero limpia, con una cama real, esperando ver a las hijas que había abandonado 7 años atrás, porque creyó erróneamente que estarían mejor sin él. Cuando Patricia y Lucía entraron en esa habitación, cuando vieron a su padre sentado allí con su pelo blanco, recién lavado, y sus manos todavía temblando de nerviosismo, el tiempo se detuvo por completo. Hubo un segundo de incredulidad absoluta, ese momento suspendido, donde el cerebro intenta reconciliar una pérdida de años con la realidad física de un reencuentro. Y entonces, ambas mujeres corrieron hacia él simultáneamente, envolviéndolo en un abrazo tan fuerte que Mateo pensó que sus costillas podrían romperse. Y no le importó en absoluto. Lloraron los 3 juntos, durante lo que parecieron horas, pero fueron tal vez 10 minutos, sin decir nada, porque no había palabras adecuadas para ese momento. Javier observaba desde la puerta con su cámara apagada, respetando la privacidad de ese momento sagrado, y se sorprendió a sí mismo, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Había cubierto guerras, desastres naturales y tragedias humanas inimaginables durante su carrera. Pero algo sobre este reencuentro lo tocaba de una manera diferente, más personal, más cruda. Patricia, la hija mayor de unos 38 años, fue la primera en poder hablar entre sollozos. Papá, te buscamos por todas partes. No dejamos de buscarte ni un solo día, pensábamos. Pensábamos que tal vez sabías. No pudo terminar la frase. Mateo tomó su rostro entre sus manos maltratadas y le miró directamente a los ojos. Perdónenme, hijas, perdónenme por ser tan cobarde. Pensé que estarían mejor sin un padre que no podía darles nada, que solo sería una carga. Pensé que si desaparecía, podrían seguir adelante, sin el peso de mi fracaso. Lucía, la menor de unos 35 años, negó con la cabeza, violentamente. ¿Fracaso? Papá, tú no fracasaste. El sistema falló, la economía falló. La sociedad
falló, pero tú nunca fallaste como padre, nunca. Y te necesitábamos. Todavía te necesitamos en ese momento. Mateo finalmente se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su vida no había terminado después de todo, que tal vez todavía había un capítulo por escribir. La historia de ese reencuentro, cuando Javier la publicó 3 días después con el permiso de toda la familia, se volvió viral de una manera completamente diferente al video original. Si el primer video había generado indignación y rabia, este generaba algo mucho más poderoso en esperanza. Mostraba que incluso en las circunstancias más desesperadas, la conexión humana podía restaurarse, que el amor familiar podía sobrevivir años de separación y trauma, que la bondad colectiva de extraños podía cambiar una vida en cuestión de horas. Los 287.000 euros de la campaña GoFundMe fueron suficientes, no solo para que Mateo tuviera un lugar donde vivir, sino para pagar tratamiento psicológico especializado para su depresión y trauma postraumático, para ayudar a sus hijas, que también estaban luchando financieramente después de años de búsqueda costosa, e incluso para establecer un pequeño fondo que Patricia y Lucía decidieron usar para crear una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a otras familias a reconectarse con parientes perdidos en las calles. Mientras tanto, Carolina Mendoza Vila había desaparecido completamente del mapa público. Su oficina en el distrito de Salamanca fue cerrada después de que el propietario del edificio rescindiera su contrato de arrendamiento, citando daño a la reputación del establecimiento. Su apartamento lujoso en el barrio de Chamartín fue puesto silenciosamente en venta. Los rumores decían que había huido a la casa familiar en Suiza, otros que estaba escondida en algún resort privado en las Maldivas esperando que el escándalo pasara. Pero la verdad era simultáneamente más simple y más complicada. Carolina estaba exactamente donde había estado todo el tiempo en Madrid, pero completamente aislada, en un pequeño apartamento de alquiler, en un barrio anónimo de la periferia, donde nadie la reconocería. Había perdido todo su negocio, la mayoría de sus amistades superficiales, y la relación con su familia estaba destrozada, probablemente más allá de cualquier reparación. Pero algo extraño estaba sucediendo en su mente durante esas semanas de aislamiento forzado. Por primera vez en su vida privilegiada, Carolina se vio obligada a enfrentarse consigo misma sin ninguna distracción, sin fiestas que atender, sin clientes que impresionar, sin redes sociales que curar cuidadosamente. Solo ella, una pantalla de ordenador, y el reflejo de quien realmente era cuando nadie estaba mirando. Y lo que vio la horrorizó. Comenzó, casi compulsivamente, a leer cada comentario que la gente había escrito sobre ella. Miles y miles de mensajes de personas expresando su disgusto, su decepción, su rabia. Normalmente habría cerrado todo, bloqueado, ignorado, pero algo la impulsaba a seguir leyendo, a absorber cada palabra, como penitencia autoimpuesta. Y entre todo ese odio justificado, comenzó a encontrar comentarios de un tipo diferente, no insultos, sino preguntas. ¿Cómo alguien llega a ser tan insensible? ¿Qué le pasó en su vida para que le pareciera aceptable hacer eso? ¿Hay alguna parte de ella que sienta remordimiento? Esas preguntas la perseguían más que cualquier insulto directo. A las 3 de la madrugada, cuando el insomnio la mantenía despierta mirando el techo agrietado de su apartamento de alquiler barato, Carolina hizo algo que nunca había considerado antes. Buscó el contacto de Javier Ruiz Montero. Le envió un correo electrónico breve, casi telegráfico en Soy Carolina Mendoza Villar. Sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero podría reunirse conmigo. Necesito intentar entender qué hice. Y tal vez, si es posible, necesito disculparme. No públicamente, eso sería egoísta, intentar limpiar mi imagen. Pero necesito decirle a ese hombre que lo siento. Por favor. Javier leyó ese correo con escepticismo absoluto. Su primera reacción fue ignorarlo completamente. Esta mujer no merecía su tiempo ni su energía, y ciertamente no merecía acceso a Mateo después de lo que le había hecho. Pero había algo en la redacción de ese mensaje, una desesperación genuina, que iba más allá del simple control de daños de relaciones públicas, que lo hizo pausar. Javier decidió hacer algo inusual. Reenvié el correo de Carolina a Mateo junto con una nota simple. Esta es la mujer que le quitó su bocadillo. Dice que quiere disculparse. Usted no le debe nada a ella.
Pero si quiere escuchar lo que tiene que decir, puedo organizar un encuentro en un espacio seguro. La decisión es completamente suya. Mateo, no hay respuesta incorrecta durante 2 días. Javier no recibió respuesta. Asumió que Mateo simplemente había decidido ignorar la solicitud, lo cual era completamente comprensible y probablemente la decisión más saludable. Pero entonces, en la mañana del tercer día, llegó un mensaje de texto breve. Ansí. Acepto reunirme con ella. Todos merecemos la oportunidad de intentar ser mejores de lo que fuimos ayer. Incluso Javier leyó ese mensaje 3 veces, tratando de entender la profundidad de compasión que se necesitaba para escribirlo. Aquí estaba un hombre que había sido humillado de la manera más pública y cruel posible, ofreciendo gracia a su torturadora. Era el tipo de momento que restauraba tu fe en la humanidad básica. El encuentro fue organizado para una tarde de jueves, en una sala privada de una cafetería tranquila, en el barrio de Malasaña. Neutral y discreto. Javier estaría presente como testigo y moderador, y las hijas de Mateo también asistirían para apoyo emocional. Cuando Carolina llegó exactamente a las 4 de la tarde vestida de manera completamente diferente a aquella mujer de la Plaza Mayor, sin maquillaje, ropa simple, pelo recogido en una cola de caballo sin el alisado profesional, perfecto. Todos los presentes notaron inmediatamente que algo había cambiado fundamentalmente en ella. No era solo su apariencia física, era algo en sus ojos, una vulnerabilidad cruda que reemplazaba la arrogancia anterior. Mateo estaba sentado en la mesa con sus hijas a cada lado, luciendo mucho mejor que aquel día en la plaza, pero todavía con la fragilidad evidente de alguien que estaba reconstruyéndose lentamente después de años de destrucción. Carolina se detuvo en la entrada de la sala privada, pareciendo genuinamente aterrorizada de dar el siguiente paso. Sus manos temblaban visiblemente sosteniendo su bolso o era Louis Vuitton, esta vez. Solo una bolsa de tela simple. Yo no sé cómo empezar esto, dijo con voz apenas audible, completamente diferente a aquel tono imperioso que había usado en la Plaza Mayor. No hay palabras suficientemente grandes para lo que necesito decir. Mateo la miró durante un largo momento, y luego gesticuló hacia una silla vacía, al otro lado de la mesa. Siéntese, señora, no tenga miedo. Nadie aquí le hará daño. Esa simple declaración de un hombre que tenía todo el derecho del mundo de ser cruel hacia ella rompió algo dentro de Carolina. Se sentó y comenzó a llorar. No las lágrimas manipulativas de alguien intentando generar simpatía, sino el llanto profundo de alguien confrontando por primera vez la magnitud de su propia inhumanidad. Señor Mateo, comenzó cuando finalmente pudo controlar su voz. He pensado en ese día cada segundo desde que sucedió, y cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que lo que hice no fue solo cruel. Fue demostración perfecta de todo lo que está mal conmigo como persona. No le vi a usted, no vi a un hombre con una historia, con familia, con sentimientos, vi solo algo que no encajaba en mi visión perfecta de cómo debía verse el mundo, y decidí removerlo como si fuera basura. Sus palabras salían en un torrente incontrolable. Ahora, años de privilegio sin examinar finalmente confrontado. Me crié en un mundo donde me enseñaron que si tenías dinero y éxito, eras mejor que otros, que la gente sin hogar había tomado malas decisiones y por lo tanto merecían su situación. Nunca me molesté en cuestionar esas mentiras cómodas, porque hacerlo habría requerido que admitiera que tal vez, solo tal vez, yo no era especial, que mi vida cómoda no fue resultado de mi superioridad, sino de un accidente de nacimiento en Patricia. La hija mayor de Mateo habló por primera vez con voz tensa, controlando apenas su rabia. ¿Y ahora solo se dio cuenta de esto porque fue expuesta públicamente? ¿Porque perdió su negocio y su reputación? Porque permítame decirle algo, señora Mendoza Villar. Mi padre pasó años viviendo en esas calles, mientras gente como usted caminaba pasándolo como si fuera invisible.